¿Qué tal, profe? Buenos días. Mi nombre es Castellán Hernández José Armando, soy de segundo A de Psicología y a continuación voy a explicar mi maqueta del segundo parcial de la neurona y espero sea acreditable a un 100. Bueno, vamos a iniciar primero con la anatomía. Aquí tenemos a la neurona, muy padre. Iniciaremos de arriba hacia abajo. Tenemos lo que es la membrana celular, que sería todo esto de aquí, lo cual cubre o protege al soma, que es esto, y es donde se encuentra toda la información, todo el ADN, la sintetización de proteínas, de grasas, etc. Eso ahorita lo explico. Posteriormente tengo a las dendritas aquí, serían estas como tentáculos. Estos son los receptores de información, es decir, esta neurona no está sola. Hay millones de neuronas en lo que es el sistema nervioso. Entonces son las que van a recibir las señales de otra neurona. Suponiendo que aquí hubiera otra neurona, son las que van a captar esa información. Ahora, posteriormente tenemos el cono axónico, que aquí es donde se va a empezar como a acomodar la información, por así decirlo, donde se acomodan las vesículas, los neurotransmisores, las moléculas, gracias a los microtúbulos, que aquí es donde inician. Ay, se cayó. Son estas rayitas de aquí, y bueno, se encuentran en el cono axónico. Posterior a ello, tenemos esta línea de aquí que se le conoce como axón. Es toda esta línea y es donde viaja la información. Está recubierta por vainas de mielina. Son estas plastilinas rojas, que es grasa como tal, la cual solo busca proteger al axón. Posterior a ello, no sé si se nota que no hay, por así decirlo, vaina de mielina en todo lo que es el axón, sino que hay espacios donde no se recubre, que se le conoce como nódulos de Rampier, que en estos espacios es donde se pueden introducir cierto tipo de sustancias, no todas, es como un filtro de que tú sí, tú no, con el fin de proteger también a la neurona. Y finalmente tenemos dos botones terminales, que son los que es donde está el proceso de la sinapsis y que además son los que transmiten la información. Ahora, la neurona se puede llamar de dos maneras distintas. Se le va a llamar presináptica cuando estemos en este proceso y mande la información hacia otra neurona. Entendamos que hay una neurona aquí abajo. Cuando mande la información, será neurona presináptica. Cuando la reciba, es decir, la puede recibir de tres maneras. Desde las dendritas, desde el axón y desde el soma. Estos tres nombres se van a conocer primero como axodendrítica, axosomática y axoaxónica. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando reciba la información de otra neurona, ahora sí, se le va a conocer como postsináptica. Es decir, post, recibir, pre, mandar. Sí, creo que queda claro. Ahora, la fisiología, es decir, lo que está en el interior del soma. Aquí lo tenemos muy pequeño, pero creo que se explica bastante bien. Tenemos el núcleo, que en este es donde se encuentra el ADN, donde se encuentra la información, vaya, es lo más importante. Se recubre gracias a ribosomas. A ribosomas, pero que se encuentran en el retículo endoplásmico. Es decir, esto azul de aquí es el retículo endoplásmico y encima de él, o pegado, adherido a él, hay ribosomas. Ahora, hay de dos tipos. Hay los que son rugosos y los que no son rugosos. Lo puse aquí como puntitos, esos son los rugosos. Los rugosos se van a encargar, los ribosomas que son rugosos, se van a encargar de sintetizar proteínas. Y los que no son rugosos se van a encargar de sintetizar solo grasas. Posterior a ello tenemos el aparato de Golgi, que es el que va a crear las vesículas gracias a la grasa, sintetiza la grasa y crea las vesículas donde se empaquetan los neurotransmisores. Después tenemos las mitocondrias, que son estas pequeñas sustancias. Solo puse una, pero están rodeando lo que es todo el núcleo. Son de color un verdecito en ciertas imágenes. Necesitan oxígeno para sobrevivir y son las que reciben, creo, el impulso eléctrico. O sí, creo que sí. Como la electricidad, algo así, vaya. La energía. Y bueno, aquí tenemos lo que son la sustancia de níquel, que son estas bolitas naranjas. Esto no es muy relevante, es más como un aporte cultural. Están por ahí flotando y son
ahora sí que los desechos que se van formando gracias a el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico deteriora sustancias, se van amasando, y bueno, esto genera que se conviertan en estas bolitas. Y tenemos los microtúbulos, que son estas rayitas de aquí, que es donde se van a depositar las vesículas, las moléculas y los neurotransmisores, entre otras cosas, para posteriormente pasar por el axón. Y finalmente, dentro del soma encontramos lo que es el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Es una sustancia gelatinosa que se encuentra dentro. Nunca investigué qué uso tiene, pero vaya, de que está ahí como si fuera agua, rodeando todo. Ahora, voy a explicar lo que es la sinapsis química, porque hay de dos. La sinapsis química es en la que hay una separación. La sinapsis eléctrica es en la que el receptor y el botón terminal se encuentran totalmente pegados, pero aquí no, aquí hay una división. Y bueno, la sinapsis química va a iniciar desde aquí, desde el soma. ¿Por qué? Porque el aparato de Golgi va a crear las vesículas y las moléculas, las proteínas, entre otras cosas, también se van a crear aquí. Entonces se van a empaquetar. Hay de dos formas. Las moléculas grandes, llamadas péptidos, se van a empaquetar por vesículas. Y las chiquitas, que pueden ser como aminoácidos, etc., no lo harán, sino que no recuerdo muy bien, pero creo que se adhieren a lo que es el citoplasma, vaya. Bueno, nos vamos a concentrar en las grandes. Los péptidos entran en la vesícula, formando ahora sí el neurotransmisor, va a bajar por el axón y finalmente aquí va a ser liberado gracias a que en el botón terminal como tal va a entrar calcio, el cual va a permitir que se genere una sustancia llamada sinaptotacmina, la cual gracias a ella, que aquí se puede ver ya en el último proceso, ya cuando está bajando, va a permitir que el neurotransmisor salga. Entonces se ocupa el del calcio para que como que esta puerta se abra, vaya. El neurotransmisor sale, llega a lo que son los receptores postsinápticos. Y bueno, este es el espacio. Ahí tiene un nombre. Bueno, no lo recuerdo. Pero empiezan a flotar por aquí hasta que se encuentran con un receptor y mandan la información. ¿Qué ocurre después? Cuando el neurotransmisor cumple su función, se van a dar tres posibles destinos. El primero va a ser la recaptación, que será cuando el neurotransmisor sea obtenido de vuelta, va a volver a lo que es el botón terminal para ser reutilizado como reciclaje, vaya. Va a ser reutilizado y va a volver a cumplir su función. Después la desintegración enzimática, que como su nombre lo dice, va a ser deteriorado y destruido gracias a las enzimas. Y posteriormente, pues ya, ahí quedó. Se le quita la proteína o se le evita como el acceso a la proteína y muere. Y finalmente la difusión, que es cuando el neurotransmisor va a continuar desplazándose entre este espacio hasta encontrar a un receptor. Y bueno, todo este proceso, ¿cómo se da? Bueno, este proceso se va a dar con el potencial de acción, pero primero voy a hablar del potencial en reposo. El potencial en reposo, como su nombre lo indica, es cuando la neurona no está ni transmitiendo ni recibiendo información y se va a ondear en carga eléctrica entre los menos 60 menos 70 milivoltios. Y es cuando los pulsos que se le manden no superen el umbral. Hay un umbral, aquí está, que está creo que en menos 50, menos 55 milivoltios. Entonces, mientras no se supere ese umbral, no se va a dar el potencial de acción, solo estará en reposo. Un ejemplo de esto puede ser ahorita, yo estoy viendo el celular, estoy viendo la maqueta, y mis ojos, o sea, lo visual, está en acción. ¿Qué quiero hacer si quiero ponerlo en reposo? Simplemente cierro los ojos. Ahí ya no está mandando información ni recibiendo. Una vez que los abro, se vuelve a generar el potencial de acción. Entonces, ahora sí,
Potencial de reposo es cuando la neurona está ahí. Nadie la molesta, está tranquila, no está en Vallarta, una Michel, la vida es bella. Y bueno, el potencial de acción va a ocurrir cuando se supere el umbral de los menos 50, menos 55. Y ahora sí, la neurona manda los neurotransmisores, manda el pulso eléctrico, manda la información a otra neurona. Se genera la sinapsis, vaya. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Dentro de la neurona no solo tenemos estos tres que mencioné, se encuentran también iones. Y bueno, según imágenes que viene en el libro que nos dio el profe, va a haber siempre de dos. Va a haber dos de cloro negativo, dos de sodio positivo y dos de potasio positivo. Siempre va a ser así y va a haber más o menos cuando se genere el potencial de acción. Que de hecho, aquí lo voy a explicar cómo se van a distribuir. Y de hecho, no hay más de una que de otra gracias al gradiente de concentración. Es decir, cuando este proceso es circular, van entrando iones negativos, salen positivos, negativos, positivos, y se mantiene un equilibrio. Cuando se da el potencial de acción, es porque, bueno, aquí lo voy a explicar. Bueno, tenemos el potencial de acción, ¿no? Supera el umbral, se despolariza, porque primero se polariza para despolarizarse, primero se carga para disparar, por así decirlo. Es un todo o nada. Cuando es potencial de acción es como un tiro, debes disparar sí o sí. No es como que le aprietes el gatillo poquito y vaya a disparar, no, tienes que ser todo. Bueno, se da el potencial de acción, se despolariza, y a este proceso también se le conoce como ascendente, cuando está justo hasta arriba. Ahora, después de esto, ¿qué pasa? Empieza a bajar porque el potencial de acción obviamente se termina y se conoce un proceso como repolarización. En este proceso que ocurre, bueno, es cuando los potasios comienzan a salir y los aniones empiezan a entrar. Entonces, ¿qué ocurre? Que se genera una carga negativa. ¿Qué va a ocurrir? Que va a bajar, bajar, bajar. Pero como hay más carga negativa dentro que positiva, va a haber como este pequeño... Va a ir hacia abajo, más de lo normal. Va a ir hacia abajo. Posteriormente el potasio va a volver a entrar, haciendo que se estabilice. Un proceso más lento porque el potasio va a entrar más lento de lo que sale el sodio, por ejemplo. Entonces se va a estabilizar poco a poco y después se va a poner en equilibrio. Y bueno, esto gracias al equilibrio, a la... Ay, Dios. Perdón, al gradiente de concentración. No me acordaba. Todo esto gracias al gradiente de concentración, que va a volver a estabilizar todo. Y a la bomba de sodio-potasio, que es la que va a hacer que el sodio salga y el potasio entre. Después se va a volver a estabilizar y va a estar lista para otro potencial de acción. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Que la neurona tiene un periodo refractario, es decir, un periodo en el que debe estar como... se debe cumplir cierto descanso para que vuelva a lanzar el potencial de acción. Va a haber uno absoluto y uno relativo. El absoluto es cuando manda el potencial de acción, ¡pum!, se disminuye, baja, se estabiliza, pero tiene que esperar para volver a lanzar otro potencial de acción. Es decir, aquí se manda una señal, ¡pum!, se da el potencial de acción. Mientras se da el potencial de acción, si se siguen mandando señales, no va a tener no va a repercutir en que si vuelva a tener otro potencial, no. Los va a ignorar, ¿sabes qué? Yo ya cumplí mi chamba, yo solo di mi potencial de acción y me esperas porque me tengo que recargar. Ese es el absoluto. El relativo es cuando se da el potencial de acción, va bajando, se repolariza, pero antes de que termine el potencial de acción, en la última fase, si llega otro pulso, ¡boom!, y la vuelve a activar, ¡pum!, vuelve a subir. Me encantan los sonidos. Vuelve a subir, se vuelve a activar el potencial de acción, entonces se mantiene activa. Ese sería el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. Ahora, cuando se da el impulso,
puede haber dos tipos de sumación: la sumación espacial y la sumación temporal. La sumación espacial va a ser cuando varias neuronas al mismo tiempo mandan el pulso, es decir, aquí tengo 3. Cuando las 3 al mismo tiempo mandan el impulso, mandan la señal. Y la sumación temporal es cuando la misma neurona va mandando la distinta información cada cierto tiempo, lo que sería el periodo refractario absoluto. Es decir, descansa, descansa, o sea, lo manda, descansa, lo manda, descansa. Y acá no, acá es las 3 al mismo tiempo, y ahora sí las 3 descansan. Ahora, hay... ¿qué era? Esta información se va a mandar de dos maneras distintas. Va a ser la antidrómica y ortodrómica. Sí, creo que sí. La antidrómica va a ser de derecha a izquierda y la ortodrómica va a ser de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Que la información, o sea, la neurona la va a mandar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y va a variar dependiendo de la neurona. Tiene dos nombres. Va a ser la... la saltatoria. Aquí la puse. ¿Y por qué la puse junto con el axón y la vaina de mielina? Bueno, la saltatoria se va a dar en neuronas conducción saltatoria, perdón. Se va a dar en neuronas que poseen vaina de mielina. ¿Por qué? Porque la información va saltando de vaina en vaina. Y de hecho llega a ser más rápida. Aunque tenga estos espacios de, por así decirlo, estas como casetitas, va a ser mucho más rápido que si no tuviera vaina de mielina. Porque hay neuronas que no tienen vaina de mielina. No todas tienen. Son amielínicas. Entonces, la saltatoria se va a dar en las que tengan vaina de mielina. Y la continua va a ser la que se va a dar en las que no tienen vaina de mielina. Que de hecho, la neurona que tiene vaina de mielina tiende a ser más larga. De hecho, el profe nos explicaba que había hasta varias de 1 metro de largo que se encuentran en el cuerpo. O sea, son una cosa larguísima. Y las que no, las que son continuas, son neuronas más chiquitas. Porque, ¿qué ocurre? Que se ocupa de la vaina de mielina para que se alargue y pueda transmitir información por más tiempo. Y sí, bueno, saltatoria, vaina de mielina, va, su nombre lo dice, saltando entre vaina, es más rápido que la continua, y la continua es el axón amielínico, y pues es un poco más lento. Ahora, ya para finalizar, tenemos aquí 3 neurotransmisores, 3 tipos de neurotransmisor. Los neurotransmisores pueden ser tanto excitatorios como inhibitorios. Eso no lo expliqué. Va a haber impulsos que van a ser impulsos eléctricos, pulsos eléctricos que van a ser excitatorios e inhibitorios. Los excitatorios también se les va a conocer como PEPs y los inhibitorios van a ser conocidos como PIPs. ¿Qué quiere decir? Los excitatorios van a ser los que se van a encargar de que se dé el potencial de acción y los inhibitorios van a encargar de que eso no ocurra. Se mantiene un equilibrio. Pero ¿qué ocurre cuando el excitatorio supera el inhibitorio? Se va a dar. Entonces, excitatorio es que busque o mande impulsos eléctricos mande el impulso, y el inhibitorio va a ser el que lo contenga, lo reprima. Entonces, excitatorio, inhibitorio. Y estos constantemente se están peleando y llega a haber un punto en equilibrio, es decir, cuando están excitatorios e inhibitorios por igual. Bueno, en este caso, los 3 neurotransmisores. Agregué de los 3 porque puede haber tanto excitatorio como inhibitorio, como excitatorio e inhibitorio. Puede cumplir las dos funciones. El primero que puse es el glutamato, que de lo que se va a encargar es de que funcione adecuadamente lo que es el sistema nervioso. Esa es como su función principal y es excitatorio. Después tenemos la acetilcolina, que es excitatoria y inhibitoria. Y esta es la que, una vez que yo despierto en el día y abro los ojos, le va a mandar las señales a todo el sistema nervioso de que, hey, despierta, ya es hora. Es la que lo va a activar una vez que los ojos se abran. Y la serotonina. Esta es inhibitoria, ¿por qué?
porque es la que va a regular las emociones, la que va a hacer que esté más tranquilo, que me relaje, que me calme. Estoy nervioso por la exposición, el psicobiología del profe, ¿sabe? La que va a inhibir las emociones. Y pues creo que sería todo como tal. No hay nada que le agregaría ni le sumaría. Está perfecto. Bueno, profe, pues de mi parte sería todo. Espero que le haya gustado y bueno, próximamente vemos qué calificación saque.